Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Ahora la doctora Juliana Tumini va a hacer las presentaciones. ¿Cómo andan? Bueno, es un gusto tener con nosotros a la licenciada Sofía Ariadna González. Sofía es socióloga de la Universidad Nacional de Mar del Plata y forma parte del grupo de investigación GESU, Grupo de Estudios Sociourbanos. A su vez, Sofía es doctoranda con una beca CONICET, está realizando su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y hoy viene a compartir con nosotros el trabajo que está llevando adelante bajo el título El derecho a la ciudad más allá de la teoría, el caso Promeva como herramienta posible. Así que, Sofía, es un gustazo tenerte con nosotros, te escuchamos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Juliana, Estefanía, Pablo, por el espacio, por brindarme esta posibilidad de poder presentar este tema, que como bien comentaba anteriormente, se desprende del marco de mi tesis doctoral, que puntualmente trabaja sobre las condiciones habitacionales de familias de los barrios Parque Palermo y Las Heras, donde se implementa el programa de mejoramiento de barrios, PROMEVA, en la ciudad de Mar del Plata. Para esta ocasión me parecía que era interesante poder no solamente plantear o no enfocarnos tanto en el caso de Mar del Plata, sino pensar este tipo de política de intervención urbana vinculado con esa concepción que tenemos del derecho a la ciudad. Por lo tanto, presenté esto como más ampliado, digamos, y como punto de partida, a ver si puedo ir cambiando, ahí va. Como punto de partida de esta presentación me parecía que la que me surgía era, bueno, hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Puede una política de intervención urbana garantizar el derecho a la ciudad? Lo que propongo en esta oportunidad es poder abordar esta cuestión desde una mirada crítica, recuperando los aspectos teóricos que nos proporcionaron autores como Lefebvre y como Harvey, pero también analizando el caso concreto de la implementación del programa de mejoramientos de barrio en la Argentina. Es decir, poder combinar y cruzar la teoría y la práctica, la escala local con el contexto macro, y de esa forma poder reflexionar sobre esto, ¿qué tipo de rol puede tener una política como el PROMEVA para garantizar el derecho a la ciudad? ¿Y cuáles son los logros y los límites que tiene este tipo de intervención o de políticas que buscan intervenir en barrios que históricamente son vulnerables? Muy bien. Para eso, siempre que planteo un tipo de reflexión o de análisis de este tipo, me parece que es importante revestir o revolver o revisar algunos de los conceptos que son claves para poder interpretar o analizar estos fenómenos. Entonces, haciendo una revisión sobre todo con la sociología urbana, que es por ahí lo que más me interesa y me compete, y de los estudios urbanos, es ver qué piensa o qué se habla cuando hablamos de ciudad. De las teorías clásicas y de los enfoques contemporáneos hay una coincidencia de considerar la ciudad como una construcción social. Es decir, que no es un escenario neutro, sino que es una producción histórico-política, histórica. Desde las teorías de los clásicos de la sociología, con esto estamos hablando de Weber, de Durkheim, de Simmel, ya había un pensamiento y una mirada de la ciudad como una forma particular de organización que permitía dar cuenta de los cambios con la modernidad, del surgimiento del capitalismo industrial, también de las transformaciones en los vínculos sociales. Durkheim, por ejemplo, hablaba de la ciudad como el lugar en donde se produce la transición de un tipo de solidaridad mecánica a un tipo de solidaridad orgánica. Weber la veía como un núcleo de racionalización político y económico. Simmel iba a hablar también de la experiencia urbana que estaba marcada por el anonimato, los aceleramientos de los ritmos y una subjetividad que se ve marcada por la vida social. Estas primeras miradas ya permiten dar cuenta de la ciudad como modeladora de las relaciones sociales, de las formas de vida y también de las estructuras de poder. Ha entrado ya el siglo XX con la segunda generación de la Escuela de Chicago y con la publicación de obras de autores como los de Bourdieu, Topalov, Castells, Lefebvre. Dar un pasito más y empiezan a ver al espacio urbano no solamente como un reflejo de la estructura social, sino también como que la produce. Es decir, veían que la organización urbana, la distribución de las viviendas, el acceso a los servicios, el transporte, también constituyen formas de distribución del poder, de los prestigios, de los recursos. Eh, a partir de esto de estas teorías se empieza a consolidar la noción de la ciudad no solamente como contenedora, sino como también productora de relaciones sociales y sobre todo de relaciones de poder. Hay una distinción en donde hablar de espacio es hablar de relaciones y la producción de relaciones, pero cuando se pone el foco en relaciones de poder y dominación, estamos hablando de un territorio. En este contexto también de auge del capitalismo y de los avances de los procesos de urbanización,
Estas teorías, como por ejemplo la de Lefebvre, que plantea al espacio producido socialmente como un elemento central para la reproducción del sistema social en su conjunto, y esto es dentro del sistema capitalista, lo ve como un elemento o un medio de control y de poder por parte de las clases hegemónicas para poder generar una dominación frente al resto del conjunto social. Es decir, el espacio urbano es entendido también como un elemento de producción y reproducción del sistema capitalista. Lefebvre en este análisis también interpreta cómo la ciudad pasa a valer más como un valor de cambio que por un valor de uso. Y es en ese contexto que en el año 1968 publica su obra El derecho a la ciudad. Todos creo que más o menos estamos familiarizados con este concepto, pero bueno, es el derecho de todo habitante urbano de poder decidir, crear, diseñar y usar el espacio como un elemento privilegiado para la lucha anticapitalista. Es decir, desde esta mirada, la obra de Lefebvre tuvo un gran impacto, pero es verdad que la década de los 70 quedaba media relegada del contexto anglosajón y latinoamericano. Unos años más tarde es recuperada, sobre todo por la Academia Norteamericana y con David Harvey como uno de los principales exponentes, que me parece importante traerlo también por la revisión que hace de la lectura del concepto del derecho a la ciudad. Harvey sin duda coincide con que el derecho a la ciudad es un concepto que implica una lucha colectiva contra la urbanización del capital y que también la ciudad debe ser entendida como un bien común y no como una mercancía. Disiente de la teoría de Lefebvre al plantear que no necesariamente para poder lograr una verdadera integración social y urbana era necesaria la lucha capitalista, sino que se requiere el desarrollo de prácticas ciudadanas insurgentes. Y por otra parte, a diferencia de Lefebvre, no ve al derecho a la ciudad como la meta a la cual llegar o el telos al cual alcanzar, sino que la ve como un momento más del proceso de construcción de la ciudad, de la sociedad capitalista. Lo que plantea o que le critica a Lefebvre en este caso es que Lefebvre por ahí no da las pautas de cómo llegar a ese proceso de la ciudad. Y en este caso él dice que es a través de estas prácticas ciudadanas y a partir del desarrollo también de políticas que se puede generar un verdadero derecho a la ciudad. Ahora bien, ¿por qué el derecho a la ciudad o el debate sobre el derecho a la ciudad resulta relevante en el contexto latinoamericano? Bueno, principalmente porque nuestras ciudades se encuentran marcadas por altos niveles de informalidad, segregación socioespacial, desigualdad urbana, en donde las lógicas del mercado del suelo llevan muchas veces a expulsar a los sectores más vulnerables de la población, en donde el uso del suelo es visto como una mercancía y donde la urbanización urbana se ve muchas veces más amparada por la lógica del mercado que por las lógicas del derecho. Muchas veces sucede también dentro de esta región, digo muchas veces porque, bueno, es una generalización muy grande, pero que el desarrollo urbano no va acompañado de intervenciones estatales o hay una deficiencia por parte de los estados de poder acompañar de manera igualitaria ese desarrollo urbano. A lo largo de los últimos años y las últimas décadas, en realidad cobra especial relevancia, no solamente dentro del campo académico, el concepto del derecho a la ciudad, sino también dentro de movilizaciones sociales, como debate público, dentro de los estados también, como criterio normativo o jurídico, y también para los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes, ante el aumento de la pobreza en la región y de la informalidad urbana, comenzaron a financiar y a generar proyectos, programas, políticas que buscasen dar una respuesta a largo plazo a las problemáticas urbanas. Argentina es uno de los países en donde recibe o se implementan políticas, programas, proyectos que tienen este tipo de financiamiento. ¿El por qué? Bueno, esto está sacado justamente de un informe hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo cuando presenta el programa de mejoramiento de barrios, que establece el por qué se implementa en la Argentina, y es porque alrededor del 92% de su población reside en zonas urbanas, también porque el crecimiento que se ha dado en nuestro país, el desarrollo urbano, no ha sido igualitario, está regido también por lógicas del mercado, acompañado por crisis económicas que también han llevado a que el Estado muchas veces no se encuentre con la posibilidad o se encuentre ante la dificultad de proveer servicios e infraestructura básica necesarias. Y que también el acceso al crédito que se ha dado en algún momento, en algunas décadas puntuales en la Argentina, o el fenómeno de la inquilinización como la posibilidad de habitar una vivienda,
ha expulsado a grandes sectores de la población que han encontrado nuevas formas de autoconstrucción del hábitat vulnerable, lo que ha llevado a la conformación de villas, asentamientos y áreas desagregadas. Es en este contexto que en la década de los 90 se implementa el programa de mejoramiento de barrios, conocido como PROMEVA. Bueno, este es un programa estatal de carácter integral que cuenta con el financiamiento, como dije anteriormente, del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que permite o lo que implica en realidad este programa, la implementación, es una articulación de actores, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal, en línea con el Banco Interamericano de Desarrollo como línea crediticia que genera. Desde la década del 90 que se empieza a implementar a la fecha, hay alrededor de unos 986 proyectos ya realizados del Promeva, alrededor de 22 provincias de la Argentina. Y lo que tiene como objetivo este programa es poder generar mejoras sustentables en la calidad de vida y las condiciones habitacionales de los hogares que residen en villas y asentamientos precarios. Y por otra parte también lograr de esta forma una mayor integración social y urbana, garantizando el derecho de ciudadanía también. El carácter integral de este programa se caracteriza porque justamente interviene en cuatro componentes distintos. Por un lado, la regulación dominial, por otro lado, el otorgar servicios e infraestructura urbana, la promoción social, que tiene que ver con el fortalecimiento del capital social y humano, y el plan de manejo ambiental. Lo que busca el PROMEVA puntualmente es poder entonces intervenir en el hábitat en el sentido más amplio de su concepción, no entendiendo el hábitat como la propiedad en la cual uno reside, sino como toda la experiencia urbana que uno tiene con las relaciones materiales y simbólicas que suceden en el hábitat en el que uno justamente reside. De este plano, lo que nos preguntamos entonces es, bueno, ¿y qué aporta entonces un programa como el PROMEVA a el derecho a la ciudad? Y de una visión positiva se puede rescatar y recuperar múltiples aportes que hace el Promeva a esto. Por un lado, acá mencionó un par que tiene que ver con el reconocimiento formal a partir de la escrituración de viviendas. El Promeva trabaja con la Ley 24.374 y 10.830, que implica justamente una transmisión de derechos, el reconocimiento formal de la propiedad. Una de las cuestiones que marca el informe que hace el Banco Interamericano de Desarrollo cuando presenta el PROMEVA es justamente la inseguridad de la tenencia, donde se plantea que alrededor del 50% de la población que vive en villas y asentamientos precarios no poseen la propiedad, la tenencia de su propiedad, la legalidad de su propiedad. Por lo tanto, esto lo que puede llevar es a desmotivar o desincentivar que quieran realizar mejoras, por ejemplo, a sus viviendas o que consideren la posibilidad de acceder a algún crédito. Esto implica en realidad un reconocimiento formal de los sectores segregados o los espacios segregados a lo que se considera como la ciudad formal. Luego la realización de obras, acá menciono un par: pavimentación, alumbrado, albinería, red de cloacas y pluvial, saneamiento de agua, recuperación y reciclaje de residuos, que tendrá que ver con la pata ambiental del programa, apertura de calles y accesibilidad peatonal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, cada implementación que se ha dado en cada barrio, en cada ciudad y en cada provincia presenta sus particularidades, por más que haya una generalidad del tipo de obras que se suelen realizar con esta política. Lo que esto lleva es a la regeneración, a la revalorización, a la renovación de los barrios que son intervenidos. Otro de los grandes aportes que tiene es los talleres y los cursos de capacitación que hace para las vecinas y los vecinos. Esto lo que se busca es que se desarrollen nuevas capacidades que les permitan no solamente encontrar con un nuevo oficio, sino que también les permita el día de mañana poder mantener ellos mismos las obras que se les realizan en los barrios, generando así un sentimiento de compromiso con esto que genera el programa, pero a su vez también una mayor identificación con los barrios mismos. Por ejemplo, acá pongo el ejemplo de Mar del Plata, como los talleres que se han hecho talleres de herrería, se han hecho también talleres de electricidad, talleres de cocina, de huerta, talleres de mates con mujeres, porque también hay una perspectiva de género que atraviesa todo el programa. A lo largo de 2 meses se les hace una capacitación y finalmente se acompaña a los vecinos y a las vecinas a sus casas para que ellos mismos hagan la instalación de los servicios que se les incorporan. Les lo hagan en su casa antes y a la de un vecino. Luego se les da una certificación que eso les permite poder mejorar su empleabilidad, considerando que también este tipo de políticas intervienen en barrios donde la característica laboral suelen ser de trabajos precarios, informales,
a veces de changas o con trabajos también formales. Y por último, la gestión participativa que tiene. A lo largo de toda la implementación del Promeva, se busca tener instancias de diálogo, de conversación con los vecinos y las vecinas, ya sea en la etapa previa a la implementación de las obras, durante la implementación de las obras y el después. Esto es un elemento crucial a lo largo de todo el trayecto de los barrios. Sin duda, la cantidad de demandas que hay no son abarcadas y no pueden ser, por ahí exceden los límites o las posibilidades mismas del programa. Pero sí que son atendidas por un equipo de campo que trabaja en todas estas instancias de la implementación. Lo que busca de esta forma el PROMEVA es, por lo tanto, poder intervenir de distintos ángulos el hábitat. Y esta noción de hábitat no se aleja mucho o se acerca en realidad en varios aspectos a la propuesta del EFED, es decir, construir socialmente un espacio en donde el derecho a habitar implica el uso, la apropiación, la pertenencia y la posibilidad de transformación de ese espacio, donde la formalización también dominial no solamente implica el otorgar propiedad, sino que implica también un reconocimiento y la posibilidad de construir una identidad urbana. Todos estos aspectos que permiten y que implican también una ampliación de los derechos, considero que es necesario tener en cuenta que convive también con límites estructurales. ¿Y a qué me refiero con límites estructurales? Bueno, a que por un lado, la implementación de una política como el Promeva implica actuar de manera fragmentada en la ciudad. Esto es decir, interviene en determinados barrios y dentro de esos barrios también se establecen ciertos criterios. Esos criterios o esos límites hacen que no todas las personas que habitan ese barrio se vean beneficiadas por el programa. Por ahí hay personas que se ven beneficiadas y a 3 cuadras hay otras familias que no cuentan con la misma posibilidad o no van a tener los mismos beneficios. Lo cual permite, esto lleva a que no se puedan generar modificaciones de la estructura general de las ciudades. Si no se ve acompañada de políticas de regulación del mercado de suelo, de gestión democrática del territorio o de contención de las posibles especulaciones inmobiliarias, puede que también esto alimente a fenómenos como la regularización del suelo o la gentrificación. Por otra parte, también hay que considerar que este tipo de política actúa muchas veces bajo decisiones que ya son tomadas desde una lógica técnica o estatal, más allá de la incidencia que pueda tener la opinión, la participación ciudadana, ¿no? Lo cual implica en esos casos una limitación al potencial que puede tener como herramienta de democratización del espacio urbano. Como decía anteriormente, las demandas pueden ser atendidas y son elevadas por el equipo de campo muchas veces, pero hay criterios que dicen que sí o no, qué se hace y qué no se hace de todo eso. Y por último, también el considerar que este tipo de política pública que tiene un financiamiento internacional también se rige por lógicas de gestión de respuestas, eficacia, de focalización, que no siempre se ven alineados a las luchas colectivas por el derecho de la ciudad en su estado más radical o más ampliado, en su sentido más radical o ampliado. Pero, no obstante, es importante decir que este tipo de políticas son importantes y necesarias, pero bueno, que se encuentran también por sí solas no pueden transformar las estructuras que implican o que llevan y producen las desigualdades urbanas. Ahora bien, me parece que este tipo de análisis también implica el pensar qué le exigimos a una política de intervención urbana, ¿no? Eh, le pedimos que resuelva o que solucione la pobreza, que logre integrar a todos los sujetos que se encuentren marginados social y urbanamente. Les pedimos, y acá dejo otra pregunta también, esperamos que resuelvan por sí solas las desigualdades profundamente arraigadas, que en muchos casos se originan en dinámicas económicas, sociales y políticas más amplias y estructurales. Podemos crear, decidir, podemos aspirar a tipo de políticas que sean más ambiciosas, pero también tienen que ser realistas. Por lo tanto, las políticas como el Promeva, por ejemplo, deberían estar acompañadas de herramientas económicas, legales, participativas, institucionales, que permitan no solamente pensar en cómo urbanizar un barrio o de qué forma podemos, sino que nos lleve a replantearnos qué modelo de ciudad queremos crear.
que también nos permita discutir sobre el sentido mismo del desarrollo urbano. Y a modo de conclusión, y por ahí hablé muy rápido, perdón si fue así, pero a modo de conclusión viene un poco en esta línea de decir, políticas como el Promeva son necesarias, constituyen un avance al derecho a la ciudad porque no solamente permiten mejorar circunstancialmente y sustancialmente las condiciones habitacionales y la calidad de vida de los hogares que residen en villas y asentamientos precarios donde se interviene, también permite ver que este tipo de política integral, concreta, participativa, cuando está desempeñada por un Estado que está presente, que actúa, que planifica desde una mirada de los derechos, permite generar una integración urbana y social real. Pero también que se presentan ciertos límites como toda política que no se ve acompañada de otras políticas que nos lleven a repensar bueno, ¿quién decide sobre el territorio? ¿Qué tipo de viviendas producimos? ¿Quiénes pueden acceder al suelo, al acceso al suelo? ¿Qué tipo de lógicas son las que marcan en los procesos de urbanización? ¿Son las lógicas del mercado? ¿Cómo se regulan? Eh, Desde eso también me parece importante, y como para finalizar, el hecho de decir algo que también no estaba diciendo, porque parece, sino como el que promueva solamente busca una organización, y no es así, en realidad lo que busca es poder consolidar un tejido social, buscar generar sostenibilidad, ciudadanía, pero aún así, estas cuestiones macro se encuentran con las limitaciones ante las estructuras macro que vienen, como comenté recién, no solamente desde esta escala de lo barrial, No puedo sino, prender la cámara. sí, ahí está, sino desde desde el desarrollo y los procesos de desarrollo urbano que venimos viendo y que estructuran los niveles más macro. Por último, y para finalizar, el considerar que el derecho a la ciudad no es un mero reclamo y tampoco es una utopía, sino que es una práctica política y que considero que depende de todos nosotros, desde académicos, investigadores, técnicos, funcionarios, vecinas, vecinos, de construirlo cada día, en cada barrio y en cada decisión urbana que tengamos. Gracias. Creo que hablé muy rápido. Muchas gracias, Sofía. Hablaste muy bien, muy claro. Eh, Ahora abrimos la parte de debate. Muy, muy interesante lo que planteaste. Hay mucho para discutir y debatir. Si querés ir sacando el Sí, dejo de compartir. de compartir, así vemos, A ver. nos vemos a las caras. Sí, como para romper el hielo, bueno, me encantó la presentación, Sofía. Creo que das ahí un poco en el clavo en esta, por ahí, discusión acerca de si una determinada política puede generar el cambio que esperan o que tenían en expectativa autores como Lefebvre o Harvey respecto de que el derecho a la ciudad era un derecho revolucionario que iba a cambiar o transformar el capitalismo y cómo una medida que es, digamos, eh, que es limitada, no sabemos si en realidad sirve a los fines de transformar el sistema o sirve a los fines de hacer un parche y que el sistema siga funcionando. Eh, pero bueno, no sé si querés ampliar un poquito tu perspectiva teórica respecto de esa discusión. Exacto, bueno, un poco me parecía que era interesante poner esto de la pregunta de qué se espera de una política, porque a veces es verdad que estas cuestiones están, y estos conceptos son muy amplios y muy complejos, y que sin duda cada proceso, cada fenómeno está vinculado con muchas variables que lo atraviesan, y que no solamente tiene que ver con una realidad local o barrial. Muchas veces estos programas o estas políticas generan mejoras sustanciales, como dije anteriormente, pero no implica, la política muchas veces busca reparar lo que ya está dañado, cuando también lo que debemos es debatir y discutir los modelos. ¿Cómo lo hacemos cuando esos modelos se trasladan a niveles globales? Eso es lo complejo, creo yo, de poder subsanar.
y aparte de que vienen de décadas atrás de conflictos. Puedo hablar un poco de lo que es la experiencia que yo estoy viendo ahora en el caso de Mar del Plata. Esto que decía también es, el problema es una política que se implementa en un espacio limitado, ¿no? O sea, tiene un criterio de limitación, en donde a 3 cuadras de donde se está implementando el programa ya no se implementó, no se estaba implementando. Esa gente no contaba con los mismos servicios que iba a contar sus vecinos. Entonces, es limitado en ese aspecto también. ¿Cómo pensar una política macro? Bueno, es ambicioso y creo que no sé qué tan posible es. Se tiene que acompañar de un montón, un conjunto de políticas que puedan solucionar el problema. Pero así como se soluciona la infraestructura, los servicios, que se quiera también dar una mayor participación a los vecinos y las vecinas, uno de los problemas, por ejemplo, más grandes de esos barrios es la inseguridad. Y eso también hace a mejorar las condiciones habitacionales, porque la gente puede tener los servicios, la infraestructura, puede tener de repente también un oficio nuevo, pueden tener la regulación nominal, pero si no puede salir de la casa a las 5 de la tarde porque tienen miedo, creo que también hace un poco bueno, un poco no, hace en realidad a mejorar sus condiciones habitacionales. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, obviamente se requiere de una renovación estructural muy grande. Bueno, Sí, genial. Le doy la palabra a Pablo. gracias. Y yo más que una pregunta, una reflexión, porque yo creo que hay que, vos lo planteaste bien, distinguir entre lo que es una política pública que mejora la calidad de vida, que mejora la situación habitacional, con el planteo de una política pública eh, que va a la construcción del derecho a la ciudad. Yo creo que el derecho a la ciudad, planteado en la línea que vos trabajás, que es la que trabajamos nosotros, Lefebvre, Harvey, Soja, Borja y todos estos autores, Raquel Rolnick, va en realidad por otro camino. Eh, el camino es que la gente que habita la ciudad sea la que decida qué tipo de ciudad quiere, cómo quiere hacerla. A partir de ahí, el Estado está en el medio. Es decir, lo planteaban estos autores, de Febre un poco, no se puede hacer el derecho a la ciudad sin el Estado, pero al mismo tiempo no va a partir de una decisión del Estado porque es un Estado capitalista. Por eso el planteo que estamos haciendo de derecho a la ciudad no es utópico, y coincido con vos, y esto es lo que plantea Harvey, es una utopía realizable, pero es algo que está en permanente proceso, es algo que está en construcción. A partir de ahí, esa plasmación del derecho a la ciudad, entendido como una ciudad para todos y todas, que vivimos en un plano de igualdad, sin discriminación, sin diferencias sociales, no está planteado en una sociedad capitalista, en la cual las diferencias sociales son imposibles de cambiar. Lo que hay que transformar es la forma de producción y de distribución. A partir de ahí, yo lo que creo es, tenemos que estar planteando estos planes como exigencias desde los movimientos sociales, desde los sectores de la cultura, de la educación, de los sindicatos, creando planes en los cuales la gente tenga participación, la ciudadanía sea la que realmente diga, bueno, qué tipo de barrio queremos, qué construcción queremos en nuestro barrio, qué tipo de organización, y a partir de ahí forzar o exigir al Estado la satisfacción de esos derechos. Por eso nosotros planteamos la cuestión del litigio estratégico en derechos humanos como una manera de forzar al poder público a hacer viviendas, a hacer mejoras desde el punto de vista medioambiental, es decir, todo lo que requiere la vida en sociedad. Yo creo que esa distinción es importante porque a veces uno, cuando habla de la intervención urbana, eh, siempre estamos interviniendo. Este gobierno hace intervención urbana, hace una intervención urbana a partir de abandonar
el cuidado de las infraestructuras, las rutas, nos quedamos sin gas acá en Mar del Plata en los días de mayor frío, y eso es intervención urbana. El tema es cómo podemos incidir para que sea una intervención urbana con carácter o sentido social mejorador. Y ese es el desafío. Simplemente esa reflexión. Sí, bueno, algo que tiene el problema, como decía, es que, y hablando con la gente que se encargó del equipo de trabajo de campo que estuvo monitoreando el programa, realmente se atendieron a las demandas, pero bueno, esto de que haya ciertos límites, me contaba, por ejemplo, la persona que se encargaba de todo lo que era la legalización de la tenencia de la tierra, claro, venía gente de otros barrios también a preguntar. Y obviamente la ayuda fue brindada, pero eso excedía las posibilidades o los límites o los criterios inclusive del programa, porque es un programa que tiene un lineamiento que hay que seguir. Y también eh, muchas de las demandas o mucho de lo que fueron surgiendo, el taller de mates con mujeres fue algo que no es que se implementó en todos los barrios, en todas las ciudades y en todas las provincias, es algo que se implementó acá, particularmente en Mar del Plata, porque fue algo que fue tenido en cuenta. Se hicieron otras acciones también particulares en virtud de los que los vecinos y las vecinas iban pidiendo respecto de los barrios. Pero bueno, también hay un límite de lo que el programa puede ofrecer. Hay una plata disponible, de hecho hay una de las obras, por ejemplo, acá en Mar del Plata, que no se terminó tampoco, porque también hay muchos criterios, mucho formalismo que hay que cumplir para que después te puedas seguir. Entonces, la gestión participativa en programas como esto, en el caso de Mar del Plata estuvo y estuvo bastante presente, pero también encuentra limitaciones. Y es lo que, bueno, yo también me dedico con el grupo, trabajamos en lo que es la ley de acceso justo al hábitat. Y hoy por hoy estamos tratando de que se forme el Consejo Local de Vivienda de Hábitat como para que tengamos también ese espacio, ¿no? de diálogo y en donde pueda haber una participación ciudadana más real y más concreta, Y pero si que eso es complejo a veces. Mm. está lejos, yo estoy también en esa presentación que se hizo para la creación del Consejo Local de Hábitat. No hay, no hay ninguna intención desde el Ejecutivo de permitirlo. Sabiendo que el Consejo no tiene ningún poder efectivo más que de Debatir y asesoramiento. discutir, exactamente, pero que es necesario. Es necesario. Hay mesas territoriales en donde participan, porque hay algo que también sucede y que lo pude ver en los barrios cuando fui a hacer trabajo de campo. Hay un sentido de pertenencia importante en los barrios y hay una necesidad de ser escuchado. Algo que me decían los funcionarios que se hicieron cargo del desarrollo y la implementación del Promeva era, hay una necesidad de ser escuchados, de que sean vistos por el Estado, lo que muestra también la ausencia que hay en los barrios segregados. Eh, y esa necesidad, y también otra de las palabras que me parece interesante remarcar, todavía no lo tengo muy elaborado, porque bueno, va a salir después de la tesis, pero una de las palabras que más salían en las entrevistas es el estigma social. Cómo ellos querían dejar de tener el estigma social por vivir en un barrio que presentaba ciertas vulnerabilidades, ¿no? Y esas son cosas a las que hay que atender también. Que no es solamente lo que necesita la urbanización, sino también que ahí se generan experiencias urbanas que hay que subsanar. Eso que vos señalas, muy interesante, porque vos lo ves en la experiencia acá, local, pero es un fenómeno global. Es decir, el fenómeno de los levantamientos de las banlieues en Francia, en el conurbano de París, viene justamente por eso, por ese sentido de exclusión, de estar en un barrio habiendo nacido en Francia, siendo hijo de franceses, pero con un color de piel de inmigrantes y que son considerados inmigrantes. Dicen, somos franceses, pero somos inmigrantes. Y esa diferenciación. Y acá muchas veces lo vas a ver cuando alguien tiene que ir a pedir un trabajo y tiene que poner la dirección, dónde vive. Y eso ya implica una discriminación antes de poder ingresar. Me están diciendo, vive en este barrio son todos, bueno, lo que hemos tenido estos últimos días en Mar del Plata, con las denuncias
con la muerte de gente en situación de calle, pues justamente la estigmatización que se hacía de la gente en situación de calle cuando los máximos responsables del Ejecutivo local tratan a esa gente de delincuentes, de fisuras, toda una serie de adjetivos que lo que hacen es descalificar y deshumanizar a la persona. Pero es un fenómeno, yo creo, que excede el marco local o nacional y es propio del capitalismo que estamos viviendo hoy. Y es lo que lleva, o sea, lo vengo trabajando en mis trabajos que estoy en el último tiempo, es al crecimiento de esta nueva derecha o derecha 2.0 como llaman algunos, que es este fenómeno de no me escuchan, no existo, soy invisible para el poder, para la organización política, y eso lo único que genera es odio, bronca contra alguien o algo. Después hay quienes saben cómo conducirlo hacia un sector o hacia otro, pero creo que ese es el problema. Sin duda, cuento una breve anécdota de un día que fui a hacer el trabajo de campo. Estaban hablando, se venía el día de la primavera y querían hacer como un concurso de quién tenía el jardín más lindo, ¿no? Y una mujer estaba emocionadísima y dice, sí, hagamos eso para embellecer nuestro barrio, pues ya estoy cansada de que, por ejemplo, los remises, los taxis, no quieran entrar al barrio por una cuestión de seguridad. Quiero que dejen de ver que vivo en un barrio inseguro y que empiecen a ver la belleza de lo visual, ¿no? Lo planteaba, pero es eso, es el estigma social planteado por las cuestiones que surgen en los barrios que exceden a las personas que los residen muchas veces. Claro, y me pensaba qué importante es ahí la acción del Estado, digamos, por su capacidad de hacer ciertas políticas que sean universales y de abarcar el problema de una manera más integral, porque es lo que estás diciendo vos, Sofía, estos planes que son súper importantes son fragmentados, entonces no van a atacar, digamos, una política, un problema de seguridad y entonces esas personas van a seguir siendo estigmatizadas porque eh, no van la heladería no va a llegar por temor a que le pase algo al muchacho de la moto, digamos, diciendo un ejemplo así cotidiano, pero es verdad que lo que hace falta es como esto, un poder un poco más que torne estos derechos sociales vulnerados de manera que los garantice de manera universal. Pero bueno, me parece súper relevante esto, tu trabajo de campo, que puedas, digamos, reconocer todas estas necesidades de las personas, porque sería importante que tu conocimiento llegue, para darle insumos a las futuras políticas públicas. Pero bueno, le voy a dar la palabra primero, estaba Marisol, luego Pablo y por último Edgardo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial para la expositora. Excelente presentación. Yo, o sea, uno siente en tu exposición, lo percibe en las diapositivas, que hay un gran esfuerzo por mostrar precisamente a la conclusión que llegas y es avanzar hacia un nuevo modelo y un modelo que logre esa integralidad. El trabajo ha sido integral transversalmente. También se nota en la investigación, porque integrar el aspecto integral, el aspecto urbano con el ambiental, además del legal y el social, que es el que se trabaja siempre, no tuvo que haber sido fácil para lograr esa sinergia y esa total armonía entre esos aspectos o componentes en la investigación para dar transversalmente ese enfoque integral. Entonces quería, doctora Sofía, decirle que realmente el esfuerzo se nota, lo percibimos en la exposición y el objetivo estuvo claramente definido desde el inicio, es decir, que una experiencia situada permitiera proyectar su trabajo de investigación a una política pública más universal. Entonces, no solamente ya como dar una solución dar una respuesta a prácticas identificadas del mal desarrollo del derecho a la ciudad como una construcción social y también como una posibilidad de avanzar en el desarrollo propio
de las sociedades y de las comunidades. Entonces quería como destacar que sí se observa ese avance desde que se empieza hasta al momento en que plantea hay necesidad de un nuevo modelo, de avanzar en el modelo, porque hay política pública dañada. Entonces, la política pública dañada no tiene por qué ser sostenible cuando realmente no le está sirviendo a todos y todas para atacar distintos problemas como la desigualdad, la informalidad, etcétera, que persisten a pesar de que hay unos esfuerzos, pero esos esfuerzos no son integrales. Entonces, yo creo que la investigación suya va a permitir realmente dar esa respuesta, no solamente plantear una necesidad, una política estructural, sino dar respuestas ya concretas que permitan avanzar sin miedo a un nuevo modelo porque los va a beneficiar a todos y todas. Yo quería, pues simplemente porque fue un poquito rápida, si podrías mencionar alguna otra barrera, porque también lograr la implementación entre la política legal, entre la ley, con prácticas ya concretas, como pudo haber sido la escrituración de las viviendas, ¿qué barreras se encontró digamos, en el medio ya de la investigación, en su desarrollo propio? Gracias. Bueno, Marisol, muchas gracias por las palabras. Cuando tuve la entrevista con la promotora que se encargaba, es una abogada que se encargaba de la parte de legalización, no me presentó barreras porque, bueno, hay justamente dos leyes de las cuales el Promeva trabaja, que una es provincial, la otra es nacional. No hay barreras. Sí, a veces el hecho de que, bueno, necesitaban presentar una cierta documentación, que no todas las personas o los vecinos lo tenían, a veces por las inundaciones, son barrios que se inundan mucho, o por lo que se han mudado de casas, o han tenido, bueno, que esa documentación no la contaba, no la tenían, a veces por el temor a brindar información, eso es lo que por ahí me decía que podía llegar a ser problemático. Pero que las personas, en realidad, la recepción que hubo del programa que ya terminó en Mar del Plata al menos, fue hasta 2022, fue muy buena por parte de los vecinos y las vecinas. No solamente en estar predispuestos a participar en las actividades que se hacían, sino también en agradecer esta presencia por parte del Estado. Lo que sí también podía generar situación, no de conflicto ni de tensión, pero que bueno, esto que la persona encargada de ayudar en los trámites de escrituración de las casas y las propiedades, decía que bueno, que venían gente de los barrios cercanos que por ahí no estaban dentro de el espacio donde intervenía el promedio puntualmente, que eso, bueno, ya igualmente ayudó, pero que había una necesidad, lo que implica es que hay una necesidad no solamente en ese límite de intervención, sino en los alrededores también. Y bueno, Mar del Plata, puntualmente, para quien no lo conoce, es una ciudad que cuenta con alrededor de 72 creo, asentamientos precarios. Es mucho lo que tienen. Es un desarrollo desigual bastante importante en cuanto a urbanización. Entonces, esas fueron las problemáticas. Y después, bueno, la escrituración tardaba alrededor de 10 años. O sea, al día de hoy no se ven efectivas ya, pero están en trámite. Perfecto, muchas gracias, doctora, gracias. A vos y gracias por la palabra. Y ojalá que el día de mañana esta investigación pueda ser aunque sea un puntapié para que se pueda repensar la política urbana. Gracias, Sofía. Te escuchamos, Pablo. Gracias también, Sofía, por la comunicación. No sé, los sinónimos chabola, cantegril, villas miserias. Y la peor versión que no conoció la humanidad sino hasta ahora, creo que se denominan cavas, que son las villas miserias en los basurales. Entonces, para quien hablan que hay que restaurar las leyes y recordar que la justicia social está en nuestra Constitución Nacional, también habría que decirle que el derecho a la vivienda digna también está en la Constitución Nacional. Pero esto que parece deseable, y que bueno, se aclaró Pablo que no es utópico, desde luego que no es utópico porque esto no es algo que debe hacerse porque nunca se hizo. Esto sí se hizo. Puedo decir que puede estar bien, mal implementado, pero el proyecto de Bonafini, que creo que las asociaciones fue lo que estuvo mal, de que en un asentamiento lo que hay que hacer es un doble aspecto, crear un nuevo barrio con todas las condiciones y a su vez poder lograr, como vos dijiste, abrir calles, arterias, porque generalmente, bueno, esa como dé lugar.
Entonces hay que priorizar algunos espacios sacando a algunos de los habitantes y llevándolos a otros lugares. Bueno, también me tocó ver no Alemania del Este, sino Berlín del Este, donde hay muchos complejos, como en toda la Rusia de la Unión Soviética. Estaba viendo el otro día las Comunalca en Chile, que dieron un muy buen resultado. Es decir, una empresa de la Unión Soviética, en el Chile, por supuesto, de Allende, que construía en 15 días. Eran prefabricadas, muy bien hechas, que están todavía vigentes en 15 días. Y hoy, aunque parezca ciencia ficción, en China se hacen con impresoras 3D. Se pueden hacer las casas y los barrios con impresoras 3D, por supuesto gigantescas, pero que en vez de tirar plástico van tirando cemento. Entonces, en base a lo que se hizo bien y se hizo mal. La primera pregunta es que la gente no se asienta en un lugar que encuentra y donde puede, sino que generalmente se asienta como de lugar cerca de un lugar donde haya trabajo. Quiere decir de que hay una embotelladora y vamos a ver un asentamiento cerca, como vemos en el basural, porque el basural es fuente de trabajo. Esto lo tenía muy presente Stalin. No es que venga a legitimar la política de Stalin, pero quiero recordar a Churchill. Dice, le entregaron un país con arado, y lo entregó con la bomba atómica. Quiere decir que muchas cosas se hicieron bien. Y bueno, Stalin lo que hacía, como todos tenían la obligación de trabajar y de estudiar, las casas que hacía eran sin cocina. No solo estaban cerca de la fábrica, sino que aparte eran sin cocina porque si no ibas a trabajar no comías. De alguna manera el restaurante Montecatini de Mar del Plata era una rémora de esos 60, 70 sociabilizados, donde había derecho a la propiedad. Pero vamos a lo que se hizo mal, tal vez en el proyecto de Milagro Sala y demás. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que se hagan edificios comunales. Creo que nosotros tenemos espacio, como no tiene Europa, y no me gustaría hablar de la naturaleza humana, pero seguramente cuando queremos identificar nuestra casa, decimos algo así como mi casa es la que tiene el portón de tal color o que tiene las plantas en el frente. Entonces, ese es complejo, la Miro Estefanía, que es muy bueno, como el que se hizo acá en Mar del Plata, después en los hechos se reconvierte por lo que la impronta que cada uno quiere poner a su casa y no se convierte en el mejor lugar urbanístico ni habitable. ¿No será mejor que el problema de la vivienda empiece a pensarse, como dijiste vos, Sofía? Es decir, no te voy a dar, sino que te voy a ayudar, pero vos vas a ser partícipe de la construcción de tu casa. Y Estefanía y muchos arquitectos van a brindar gratuitamente sus servicios porque se va a poder diagramar muchísimo mejor con la ayuda de un profesional. Y a su vez, esa persona que tiene un oficio genera una obligación o hipoteca social que después, porque lo ayudaron a hacer su casa, tiene que ayudar en otras casas. A ver si soy claro en lo que te quiero decir. Esto se hizo. Podemos trabajar sobre qué se acertó y qué no se acertó partiendo del precepto que estamos todos de acuerdo, que es el derecho a la vivienda digna. Bueno, muchas gracias. Sofía, si querés comentar Eso. algo. Oh. Sí, bueno, no sé si iba más para mí la pregunta eh, pero sí, bueno, no tengo tan estudiado los complejos habitacionales. Me parece que, bueno, desde la política del Promeva puedo hablar de lo que conozco para ser justa. Esto de que se pueda generar el oficio para que también después el día de mañana, por ejemplo, puedan ellos mismos. Me parece que sí, que es interesante esa propuesta, sobre todo por esto que mencionaba cuando lo presenté, que es la construcción de una identidad y de un compromiso con el mismo barrio, ¿no? Que creo que igual está, por lo menos en los barrios donde ha intervenido el problema de Mar del Plata, está. Parque Palermo y Barrio Las Heras, no sé si conocen o si han tenido posibilidad de, de ir en alguna oportunidad o hablar con vecinos y vecinas del barrio. Eso está y creo que se genera. Me parece que sí, que es interesante, porque aparte son cuestiones que se buscan mantener. Después no va a haber un control al respecto, porque el programa ya terminó, por ejemplo, y el equipo de campo ya no está ahí. Entonces no va a haber un control de que eso después se mantenga y que los vecinos lo puedan mantener. Pero creo que ahí destaco la importancia de una sociedad de fomento, por ejemplo,
en donde todos los vecinos ayudan y se ven las necesidades, bueno, que haya una plaza, faltan arreglos en la plaza, que se pinte, y eso sale El tema, creo que lo que hace la diferencia es la presencia del Estado, ¿no? Ahí, y que No pueda tiene haber un clase, Estado. pero tiene clase la profesora Sarita. ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, no, perdón, se filtró un audio. Ah, bien, bien, bien. Bueno, eso, la presencia del Estado, porque a veces con la buena voluntad tampoco, si no se cuenta con los recursos y las posibilidades, ese es lo complejo. No sé si respondo mucho porque, bueno, Perdóname, perdóname, Sofía, está bien, si querés, yo tomo antes de hablar, de dejarlo a Edgardo, que nos acompaña. Edgardo es el encargado del doctorado en la Facultad de Derecho de Córdoba, así que nos prestigia siempre con su acompañamiento. Yo quería responderle a Pablo. Justamente el modelo de estalinista es el modelo contrario al de derecho a la ciudad. Es decir, a veces el hecho de urbanizar, el hecho de construir viviendas, mejorar los barrios, no implica derecho a la ciudad. Es decir, todos los estados totalitarios han tenido políticas sociales. Eh, Cuando hablamos de derecho a la ciudad, justamente lo otro que planteas vos es: ¿la gente quiere la casa con jardín o la gente quiere vivir en un edificio? A mí me gusta más un edificio, no, a mí me gusta más un jardín. Eso es parte de la decisión de la gente. Por eso, la experiencia que vos estás planteando sí se llevó a cabo y es la experiencia que llevaron adelante en Río con Favela Bairro. Favela Bairro es la experiencia en la cual participó el arquitecto argentino Mario Jáuregui, se fue a vivir allá en la época de la dictadura, y justamente lo que él contaba es: iban paseando por el barrio, por el medio de la favela, arquitectas, ingenieras, asistentes sociales, iban charlando con la gente del barrio, iban viendo lo que la gente del barrio le interesaba, la casa que se podía arreglar, la casa que había que directamente hacer de nuevo, dónde instalar el club en el barrio, el centro deportivo, dónde instalar el centro para que la gente aprendiera oficios, dónde instalar el, eh, centro de salud. La propia gente que estaba en el barrio es la que participaba en las construcciones, en los arreglos. Entonces, y al mismo tiempo abrir calle para que esa favela dejara de ser un ámbito cerrado y se abriera al resto de la comunidad, con el apoyo económico del Estado, con el apoyo económico de organismos internacionales y una idea de que eso fuera perdurable. Después, como dijo bien recién Sofía, se cortó, cayó el gobierno de Dilma Rousseff, cambiaron las políticas, se terminó la ayuda y volvieron los narcos a tomar la favela. Pero esa es otra historia. Ahora, la forma en que se planteó es una forma desde abajo, en la cual el rol que podemos tener quienes tenemos un conocimiento más especializado es el de apoyatura, es el de colaborar, no el de traer la luz, no el de venir a decir, Steffi, como es arquitecta, esto es lo que tienen que hacer, sino decir, damos propuestas, qué les gustaría, cómo les gustaría, y nosotros colaboramos. Este es el sentido de derecho a la ciudad. Por eso, a mí esa concepción estalinista me choca un poco. Entiendo, hacían las viviendas sociales, pero justamente eran en un modelo autoritario, que es todo lo contrario de la democracia participativa, humanista que plantea Lefebvre, Harvey, de este sentido. Y yo sé que Perdón, la cosa. lo pongo de ejemplo precisamente porque pedimos la participación del Estado, pero no el Estado que inaugura un montón de viviendas para tener el aplauso, todo. No, un Estado que ayuda y que logra resolver el problema de mucha gente, no necesariamente con ese reconocimiento social, ni tampoco un Estado que lo digita todo centralizado y hace las viviendas, pero de 13 metros cuadrados sin cocina, porque si no, no tenés derecho a comer. Correcto, estamos de acuerdo. Sí, Edgardo, perdón que te hurté la palabra unos minutos, te escuchamos. Gracias, gracias Pablo, al contrario, un lujo escucharlos a ustedes. Eh,
Yo creo que pido disculpas si en una de esas me salgo de la autopista y me voy a la colectora, ¿no? Pero en este sentido, me gustó muchísimo, Sofía, toda tu investigación y el planteo. Ustedes son los que manejan, no lo veo solamente hoy, sino en anteriores encuentros, ustedes manejan políticas públicas, manejan intervencionismo, no intervención. Yo me quiero quedar 2 minutos, si me permite, Sofía, una suerte de reflexión, pero a partir, por eso digo que en una vez me caigo en la colectora, pero cuando vos planteabas los valores de este programa, ¿no? La fuerza de este programa, a mí me impactó. Y me impactó fuertemente cuando vos hablaste de la identidad urbana. Me quedó, pero muy fuerte como concepto nodal prácticamente, ¿no? De lo que serían los efectos o las bondades del programa. Y esa identidad urbana me parece que es metafóricamente o simbólicamente hasta una entrega de llaves que se le hace a esta familia, ¿no? A este habitante. Me parece que es una entrega de llaves muy fuerte, que quizás cuando llegó allí no tenía, no se le entregaba, había tomado posesión, ¿no? Y que hay que, de algún modo, acomodar esta realidad con los saneamientos de títulos y demás, todo lo que existe. Pero creo que con el programa, esto que vos dices y esta identidad, se está entregando una llave tan valiosa, porque observo que hay construcción de ciudadanía, una construcción muy fuerte de ciudadanía. Y me parece, y es muy personal lo que voy a decir, que la identidad termina generando una cohesión social. Y cuidado, frente a un Estado que ya no sé si es Estado o no quiere estar el Estado, ¿sí? Eh, Me hace recordar una obra de teatro, en paréntesis, que decía, ¿en qué estado estamos estando, no? Y sí, yo me lo pregunto a cada rato. Entonces, esa cohesión que trae la identidad urbana, no digo que sea molesta para el Estado, pero viene muy bien en los tiempos que corren cuando lo que se busca es que no haya cohesión, es que haya individualismo, que haya miradas umbilicales. Entonces me parece que es muy fuerte la identidad urbana, Sofía. Lo rescato como una de las cuestiones más fuertes que has transmitido, que al menos yo he percibido, o me siento en estos últimos tiempos demasiado permeable para algunas cuestiones, y en este caso este en particular, porque esta construcción de ciudadanía, este hacerlo sentir que todos y todas son partícipes, me parece que es muy fuerte, es muy fuerte. Fíjate que nos pasa desde lo académico también, ¿no? Cuando a veces se nos escapa, porque no lo tenemos como discurso, hablar con el estudiante o con el propio docente o la docente y hablar de la ciudadanía universitaria. Cuesta que lo asimilen y cuando lo logran interpretar e internalizar lo disfrutan de una manera increíble, ¿no? Y creo que en esto es lo que estoy rescatando y sin ser autorreferencial, creo que me voy a cruzar con vos en algún momento porque yo estoy trabajando en un proyecto de investigación que dirijo sobre, mal que le pese a algunos, los ODS, pero estoy trabajando precisamente en lo que es el acceso a la justicia de los vulnerables. Caramba, si este espacio que vos genera o esta identidad que se logra también a través de este programa, caramba, ¿cómo hasta no va a ser también un puente para que puedan conocer y acceder a la justicia, ¿no? Por eso digo que creo que me voy a cruzar en algún momento para que enrolemos allí algunas investigaciones. En este comentario en voz alta, muchísimas gracias, Pablo, a todos y a todas. Es un placer siempre que me puedo conectar. Y a vos, Sofía, felicitarte. Muchísimas gracias por la generosidad de lo que has brindado, ¿eh? Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Julián. Edgardo. Y sería un placer sin duda.
Y destaco esto que mencionás, porque sí, porque justamente se relaciona con esto que me planteaban, que me lo planteaban los funcionarios, de hecho, y que una de las personas con las que hablé fue la que generó todo el contacto con el Banco Interamericano para que el Promeva pueda desarrollarse en Mar del Plata. Y tenía que ver con esto. Me dice, también fue la persona que se encargó de una obra que se hizo de poner polideportivos. Bueno, seguramente Estefanía, Juliana y Pablo deben saber de los polideportivos que se hicieron en barrios, que después fue una obra que quedó varada, como también el Promeva, con el cambios de gobiernos municipales, en donde me decía, la gente lo que destaca es que fuimos escuchados y fuimos vistos. Y es ahí donde está. Estos conceptos de estigma social, de ser escuchados, de ser vistos, y que genera participación, porque una vez que vieron que la gente, los monitores del Promeva, no era que venían y los observaban como unos conejitos de India, sino que venían a generar no solamente obras de infraestructura, sino que también escuchar las demandas, generar talleres, generar conversaciones, ayudar a una escuelita de fútbol, porque hubo muchas actividades. Cuando vieron eso, la participación y el recibimiento fue total. Lo que me comentaban es que la participación no solamente en los talleres de oficio, en todo, y la predisposición y el vínculo que se generaron, al día de que muchos de esos promotores hoy por hoy ya no están trabajando para el programa en esos barrios, y aún así siguen yendo. Por ejemplo, se genera esa cuestión comunitaria, y una vez que ven que hay una atención por parte del Estado, la gente responde. Y gracias, Sofía. Sí, ese es un gran problema. La gente eh, es temerosa, sobre todo al principio, y con lógica, porque lo que está viendo es alguien que viene a buscar un voto, a sacarles algo, a hacer algún tipo de negocio, y le cuesta confiar en eso. Ha sido muy, muy golpeada, no escuchada, o de alguien que viene de afuera a explicarle cómo tiene que vivir. Eh, de otra realidad. Es decir, vos estás viviendo mal, vos tenés tu casa mal y yo te voy a explicar cómo tenés que tenerla. Y es ofensivo, es ofensivo. Están metiendo a decirme cómo tengo que organizarme, no saben los problemas que yo tengo. Entonces, hay que, es humildad, pero en realidad es el concepto de socialización, es el concepto de humanismo, es el concepto de democracia participativa real, no una democracia participativa que te llamo para que avales lo que yo ya tengo armado. Como parece, a veces sucede con algunas de estas asambleas que se hacen frente a alguna, alguna cuestión que se exige en las asambleas populares, y las asambleas populares son simplemente algo decorativo. Así que bueno. No sé si alguien más queda con alguna pregunta, algún comentario. Si no, abrimos los micrófonos para aplaudir a Sofía, que es lo que hacemos habitualmente. Bravo. Muy bueno, Sofi, Agradecerles. muy interesante, muy buena toda la propuesta y todas las reflexiones que salieron después en el debate. Así que muchas gracias por sumarte. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por el espacio, a todos los comentarios que recibí. Bueno, esto es un impulso, ya les digo, en estos contextos en los que estamos, trabajando un tema que está totalmente relacionado con mi tema de tesis, bueno, sin duda me llevo un mimo hoy con todo esto. Gracias. La verdad, estamos muy, muy agradecidos. Fíjate que hoy tenemos a Mercedes de Río Gallegos, Dani Fuentes, que es el decano de la Facultad de Derecho de Otávalo en Ecuador, Xiomara en Colombia, Daniele, que está en Salvador de Bahía, Marisol en Bogotá, Edgardo en Córdoba. Tenemos el mapa, la verdad, muy completo. Gracias, Dani, por acompañarnos siempre. Gracias, Edgardo. Bueno, agradecerles a todas y todos, a los locales, no se sientan ofendidos, Axel y el resto son del grupo. Anunciarles que, bueno, vamos a tomar unos días de vacaciones, creo que la hemos ganado. El 14 de agosto vamos a estar volviendo, ya tenemos toda la programación armada de un segundo semestre que va a ser movidito. Ya les spoileo el primer encuentro que va a ser
con la arquitecta Raquel Strecker de Uruguay, fue partícipe del ministro, como ministra de Gobierno de Uruguay hace un par de años y actualmente trabaja para la ONU, para UNICEF y distintas organizaciones internacionales. Ella reside actualmente en Centroamérica y va a estar hablando de arte, política y memoria en la ciudad. Eso va a ser el 14 de agosto y ahí vamos a estar retomando las actividades. Las dejo a Steffi y a Juliana para que cierren. Yo me despido y agradecerles mucho siempre por la compañía, un espacio que disfrutamos mucho. Simplemente agradecerte, Sofía, y nada, volver a insistir con el valor de la investigación seria, situada y todo lo que eso implica para nuestras sociedades, y el valor de hacerlo, que esta es una tarea que en este momento lo estás haciendo ad honorem. Y bueno, es importante resistir, seguir juntándonos, encontrándonos para que la vida de todos nosotros sea mejor. Y ahora le doy la palabra a Steffi, así se despide y nos vemos. No, no, yo no mucho más que agregar. Como te decía recién, muchas gracias. Y muchas gracias a todas y todos que se conectaron y que nos acompañan siempre en estos encuentros. Valoramos mucho la presencia, la participación y también a todos y todas que se suman para, como vos, Sofía, hoy compartir sus investigaciones, sus avances y ayudarnos a repensar. eh, Nada, cosas que por ahí tenemos afianzadas y abrirnos un poco la cabeza para profundizar en nuestras investigaciones y empezar nuevas. Así que felices vacaciones y nos veremos a la vuelta. Adiós, que anden Felices bien. Hasta vacaciones. Muchas gracias por pronto. todo. Gracias. Pronto. Adiós.